Shoot, 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 shoot. Bienvenidos amigos, amigas a nuestro programa Un Café Con, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy con un invitado especialísimo. Y hablo de especialísimo porque es un gran amigo, un colega del punto de vista del análisis internacional, nacido en Palestina, en la localidad de Bet Yala, llegó a Chile con apenas un añito de edad. Encargado de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina, director de la Liga Latinoamericana por el Derecho al Retorno del Pueblo Palestino, miembro también de la Campaña Global por el Derecho al Retorno, digo, y con toda la importancia que eso tiene, ¿no? Se considera él y se define como un activista de la causa palestina. Yo lo considero un gran dirigente palestino. Ha incursionado en la política, es asimismo entrenador de fútbol y ha sido el primer preparador que tuvo la selección de fútbol de Palestina con título reconocido por la FIFA. Conduce el programa Página Abierta de Radio Portales. Un gran amigo, Nicolás Jadua. ¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte, Pablo. Esta amistad es absolutamente recíproca. Y bueno, sí, aquí me tienes a tu disposición para conversar absolutamente todo lo que tú desees preguntar y sí, antes de entrar a lo que nos motiva hoy, porque estamos conmemorando el Día de Solidaridad Internacional con Palestina, quiero llevarte unos minutos a algo que me llamó la atención desde que te conocí, ¿no? Como la canción de Juan Gabriel, Desde que te conocí. Entrenador de la selección de fútbol de Palestina, no de Palestino, que también fuiste entrenador. También entrené a Palestino, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Nico? ¿Qué significó para ti y qué marcó en tu vida? Bueno, la verdad que la experiencia de haber entrenado a la selección palestina de fútbol en Gaza, ahí estaba la selección, la sede central de la Federación Palestina estaba en Gaza. ¿Qué años? De 2000 al 2004, Pablo. Entonces, para mí fue una experiencia muy grande conocer en directo a esos jóvenes, la mística de ese pueblo, de esos muchachos, la entrega, la perseverancia en la lucha por sus derechos nacionales. La verdad, Pablo, que es toda una gran experiencia la entrega que tenían los jugadores en el fútbol. Ellos sabían que una gran alegría para su familia y para el pueblo palestino era que nosotros ganáramos un partido. Entonces había entrega en el camarín, entrega en la cancha, entrega en el trabajo diario. Eran muy, muy especiales, Pablo. Era gente que a mí me impregnó me impregnó de una tremenda capacidad que tenían ellos de superar todas las adversidades. El optimismo que me impregnaron es muy especial, Pablo. Nico, porque ¿cuántos años tienes, Nico? Si me permites la pregunta. Bueno, un poquito más que tú y menos a los muchos que, ¿no? Estás como la canción que dice tengo más que ayer y menos que mañana. Claro. Te lo pregunto porque llegaste con un año a Chile. Sí, Pablo, yo llegué, somos de la primera generación de palestinos que nos quitaron las tierras. Yo me vine teniendo un año de edad, Pablo. Me trajeron, no me vine, ¿no? Entonces partimos con un peregrinar terrible porque de la noche a la mañana te encuentra tu familia. Mi papá tenía 5 hijos
y él tenía 25 años de edad. En Oriente tú sabes que la gente se casa muy joven. ¿Ah? Y él tenía 5 hijos con mi madre y de repente se encontraron que ya no tenían casa, que ya no tenían tierra, que ya no tenían nada y se suman a una caravana de peregrinos a cualquier lugar sin saber a dónde tenían que llegar. Llegaron al Líbano, Pablo, y en el Líbano, bueno, la gente acogía a los refugiados palestinos, los trataba muy bien, pero después de un tiempo las Naciones Unidas y la Cruz Roja, como siempre las Naciones Unidas cometiendo crímenes en contra del pueblo palestino, en directo haciendo la partición de Palestina y por omisión desde ese entonces hasta ahora. Los crímenes que comete por complicidad son muy grandes, Pablo. Y en aquel entonces, bueno, ahí comienza después del Líbano un peregrinar horrible porque zarparon mi familia en un barco a Italia. Italia obviamente no nos dejaron entrar y de ahí partieron a Brasil. En Brasil entraron, pero los tiraron por tierra a Bolivia. Y después en Bolivia la Cruz Roja logró un tío que teníamos nosotros que vivía en Chile, que primo hermano de mi padre. Él se enteró a través de la Cruz Roja Internacional que nosotros estábamos en Bolivia. Entonces nos pide y la Cruz Roja nos pone en un tren que era de Arica a La Paz, ese tren, antiguo tren. Y ahí llegamos en tren, un peregrinaje que en ese entonces duraba 3 días el viaje en tren, 3 días. Y se llegó a Arica y este tío nos fue a buscar a Arica en un auto que tenía, que era un Chevrolet 51. ¿Ah? Y ahí nos trajo a Santiago de Chile y ahí comenzó nuestra vida en Chile. Petyala, el Líbano, Italia, Brasil, Bolivia, norte de Chile y Santiago. Y Santiago. Eso fue, Pablo. Y fue terrible porque... Cuando fuiste entrenador de la selección de Palestina, ¿era la primera vez que volvías a Palestina? Bueno, sí. Pero te digo, yo no entré a Cisjordania. No entré a Cisjordania. Porque ahí estaba tu pueblo, ¿no? Ahí está mi pueblo, mi origen, claro, mi familia, toda mi gente, mis ancestros están todos ahí y está también la casa nuestra, la que era casa de mis padres aún está ahí. Y bueno, también está, yo tengo la llave, Pablo, de esa casa. Que es el símbolo del retorno, ¿no? Sí, y yo la tengo esa llave, Pablo. Te la voy a mostrar porque la tengo aquí en mi mano. Esta es la llave de mi casa en Palestina. ¿Ah? Ahí la tengo. O sea, es un recuerdo hermoso pero doloroso. Así es, Pablo. La tengo aquí. Es mi compañera de vida al lado mío, el símbolo de ese retorno que tarde o temprano va a ocurrir, ya sea mis huesos o ya sea en persona, ¿no? Pero yo creo que muy pronto, más temprano que tarde, Pablo. Así será, Nico. Tiene que ser así. Y tu experiencia con la selección te devolvió ese vínculo material, ¿no? Con la tierra palestina. A pesar de estar no tan lejos de tu pueblo natal, estuviste en Gaza. Y en una época dura en Gaza, ¿no? Porque había en ese tiempo asentamientos sionistas en Gaza. Claro. Mira, fíjate, Pablo, que te vuelvo a repetir, esto fue una tremenda experiencia para mí. Te voy a contar de que, como anécdota, ¿no? Porque yo me sentía muy contento por lo que era entrenar a Palestina. O sea, y me daba lo mismo si yo entrenaba a cualquier equipo. Yo en Chile entrené Deportes La Serena, entrené Deportes Ovalle, Unión Calera, Palestino, y la selección de Palestina fue el paso más importante de mi vida. Resulta, Pablo, que decirte que con mucho orgullo, ¿no? Ninguno de los jugadores de la selección palestina que yo recluté, porque recluté jugadores de todo el mundo, grandes personas como Paulo Abdala, un gran jugador, gran persona, gran amigo. Alejandro Naif,
también, que eran muchachos que estaban en diferentes clubes de fútbol en América y los recluté para la selección palestina. Quiero decirte con mucho orgullo, Pablo, que en esta nosotros nos hicimos eco de unas palabras que dijo Enzo Francescoli en una oportunidad, ¿no? A Enzo le preguntaron que cuánto iba a cobrar por jugar por Uruguay. Y él dijo, para defender mi patria yo pago. Entonces acá ningún jugador de la selección palestina, Pablo, ninguno, cobró $1 de sueldo. Nadie cobró. Todos iban ad honorem, incluyéndome a mí. El sueldo que pagaba la FIFA, porque la FIFA pagaba el sueldo del entrenador, del cuerpo técnico, yo lo dividí para dos organizaciones, Pablo. Eran las SAMED, que se encargaban de educar a los hijos de los mártires caídos en combate, y la otra era un centro donde recuperaban a los niños por los graves daños psicológicos que le ha dejado el sionismo por el asesinato de sus padres y sus familiares. Entonces, yo tampoco, Pablo, recibí nunca $1 no recibí, lo digo con orgullo, y porque era más que fútbol, era un deber nacional, ¿no? Así que, bueno, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, nadie cobraba absolutamente nada. Pero los jugadores, cuando fueron viendo lo que era Palestina, los muchachos, los jugadores palestinos, esa característica que tienen los jóvenes palestinos, que son niños en cuerpos de hombre, Pablo, ¿ah? Son niños en cuerpos de hombre, son muy buenas personas, y eso nos elevó a una situación de una gran entrega, Pablo. Sin ninguna duda, fue una entrega, te diría yo, que maravillosa. Bueno, fue una semilla, Nico, ¿no? Fue una semilla porque en la actualidad hay una escuela de fútbol de palestinos en Gaza. O sea, Sí. en el fondo plantaste una semilla ahí que es hermoso, que es bonito. Ah, que son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Esa cosa hermosa, como tú dices, Pablo, esa escuela de fútbol, la que él la montó, en la realidad, si bien es cierto, yo como jefe técnico autoricé y planifiqué la creación de esta escuela, pero quien condujo esta escuela, quien hizo las clases, que formó a los primeros entrenadores de fútbol palestino capacitados para trabajo con niños, fue un gran jugador y gran persona, como era nuestro querido amigo Bernardo Bello Gutiérrez, un colocolino, un tremendo hombre, maestro, era profesor él, de una entrega, de una capacidad increíble. Él amó al pueblo palestino, se sintió palestino, y siempre llevaba en el alma ese Colo-Colo que lo empezaron a conocer, en Colo-Colo lo empezaron a conocer en Gaza, ¿ah? Y la gente empezaba a seguir los partidos Colo-Colo de alguna manera, porque sabían que su maestro, su profesor, era un gran colocolino como era Bernardo Bello Gutiérrez. Bueno, para nuestros televidentes, aquellos que están viendo y escuchando este programa, Colo-Colo es el club más popular de Chile, ¿ah? El que tiene más campeonatos, el club más, y diría está un poco de capa caída en los últimos tiempos, pero aquellos que somos colocolinos sabemos que ser colocolino es llevar un gran club en la sangre. Nico, te quiero llevar a un tema en este paso por la selección de Palestina, en ese periplo que nos mencionaste. Cada 29 de noviembre se conmemora el Día de Solidaridad con Palestina, ¿no? Año 1977, la ONU declara esto, lo hemos conversado en otros programas respecto a esta crisis de conciencia de la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, porque ellos fueron los que permitieron y recomendaron la partición de Palestina para 30 años después, en 1977, decir, mira, se partió Palestina, se fragmentó Palestina, se ocupó y colonizó por el sionismo, entonces hay que tener un día de solidaridad con el pueblo palestino
porque el sionismo está ocupando, colonizando y asesinando al pueblo palestino. ¿Qué te trae a ti? Y no solo la memoria, sino qué te trae como analista esta situación. Mira, Pablo, tanto como analista y como persona, el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, instituido por las Naciones Unidas, yo le cambiaría el nombre, fíjate, el Día de la Ignominia, de la vergüenza, de que las potencias occidentales triunfantes en la Segunda Guerra Mundial presionan al mundo, los obligan a partir un país que no era de ellos, que sus habitantes no estaban presentes en las discusiones, que no consistieron, jamás hubo conciencia de ello, ni consintieron que su país fuera dividido. Sin embargo, los ocupantes estaban representados directamente y por medio de sus peones, que era el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. El caso es que este Día Internacional es un día de la ignominia, de la vergüenza, Pablo, de un crimen que instituyó las Naciones Unidas y que después cree que creando un día de solidaridad se lava las culpas de la monstruosidad que hicieron de condenar a un pueblo al exilio, de robarle su territorio y de matarle a cientos de miles de sus hijos. Porque en Palestina el sionismo todos los días asesina. Y en estos 70 años de ocupación, Pablo, ellos asesinan todos los días. Imagínate la cantidad de palestinos que han muerto en manos de estos criminales venidos de distintos países del mundo, esta escoria criminal asesina que mancilla la tierra sagrada de Palestina, que persigue a los musulmanes y que persigue a los cristianos. Eso es la realidad de los hechos. La vergüenza de las Naciones Unidas, Pablo, que se dice, y sobre todo las potencias occidentales, que se dicen potencia occidental cristiana. Pero Pablo, los cristianos en Palestina es la única población del mundo que en vez de crecer de acuerdo a la explosión demográfica, disminuye año a año el número, Pablo. Es el único lugar del mundo donde Cristo nació, predicó, deambuló, donde el cristianismo en vez de crecer disminuye. Imagínate la vida que le dan a los cristianos allí, las persecuciones a los cristianos, el asesinato permanente de cristianos, el encarcelamiento de sacerdotes cristianos, como el encarcelamiento de Hilarión Capucci, las persecuciones a Hanna Atalla, o sea, obispos que han sido perseguidos, sacerdotes que han sido asesinados. 185 iglesias y mezquita, Pablo, ha sido quemada por esa soldadesca y esos colonos, esa escoria que viene de distintas partes del mundo. Quemaron la iglesia de la Natividad, quemaron la iglesia construida, Pablo, la incendiaron, la iglesia construida donde Cristo dividió los panes y los peces. Y el mundo cristiano calla, omite, incluyendo el Vaticano, que también es cómplice del crimen contra el pueblo cristiano. Quería referirme precisamente a eso, Nico, porque cuando transmiten las noticias internacionales y el análisis se suele hablar de este ente israelí que es atacado por el mundo musulmán, ¿no? Cuando la realidad de Palestina es una realidad multirreligiosa, principalmente musulmanes y cristianos en su momento, ¿no? Y cuando tú mencionas cómo se queman esta iglesia, cómo la población cristiana disminuye en vez de crecer, estamos hablando de un llamado a atención a toda esa población cristiana del mundo que apoya el sionismo, que apoya a Israel, ¿no? Es decir, como son los evangélicos. ¿Cómo se explica esta situación de que un ente como el israelí, que ataca a musulmanes y que ataca a cristianos, logre concitar el apoyo de los evangélicos? Claro. Lo que pasa, Pablo, que el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, apoyado por la CIA, hicieron todo un programa de infiltración del mundo cristiano evangélico a nivel principalmente América Latina. Y mantienen a la población evangélica, muchos de ellos muy ignorantes, Pablo, los mantienen con la creencia de que efectivamente existió un pueblo elegido. Y lo peor del caso, que estos evangélicos, Pablo, aceptan la idea
de que hay un Dios racista, un Dios segregacionista, un Dios que elige entre un pueblo y otro. O sea, es una cosa espantosa, Pablo. Y bueno, le han lavado la cabeza de una manera impresionante. Por esas razones que ellos actúan de la manera que actúan. Incluso hay iglesias evangélicas que tienen la bandera del Estado criminal. Así es. Es una cosa espantosa, Pablo. ¿Cómo se explica entonces también, y lo estamos experimentando en Latinoamérica, con una penetración del sionismo? Lo vemos en Colombia, lo vimos en Honduras con Juan Orlando Hernández. Ahora hay un cambio de gobierno producto del triunfo de Xiomara Castro de Zelaya, pero con Juan Orlando Hernández hubo incluso un reconocimiento de Al-Quds, de Jerusalén, como capital de Israel, Guatemala, Colombia, Bolsonaro de Brasil. ¿Hay una penetración fuerte del sionismo en Latinoamérica, Nico? Pero muy fuerte. Imagínate que llegan a los evangélicos a traicionar su religión, a traicionar a los cristianos. Los evangélicos traicionan a los cristianos y al cristianismo en Palestina. Y eso yo digo no porque quieran traicionar, Pablo, por ignorancia, porque también ha habido una compra sistemática de pastores, Pablo, que lo han hecho. Entonces, hay un caso grave acá con respecto a los evangélicos, pero también hay sectores evangélicos que se han ido dando cuenta, Pablo, de esta situación y no están de acuerdo con proteger y apoyar al Estado de Israel. Y más aún, cuando mandan evangélicos para allá, la pasan mal, porque los colonos sionistas tratan muy mal a los cristianos, sin preguntarle ni siquiera si el cristiano es palestino, no, es cristiano. No te olvides que el rabino jefe israelí prohibió la Navidad, por ejemplo, que para él era un rito pagano y que no había que pasar cerca de las iglesias ni cerca de un árbol de Navidad porque ellos se contaminaban con este rito diabólico. Imagínate, Pablo, y los evangélicos yendo a proteger a ese Estado. O sea, es algo absolutamente incomprensible. Incomprensible. Hay una situación derivada también del apoyo que da el cristianismo sionista norteamericano, ¿no? Que no es solo un apoyo religioso, llamémoslo así, es un apoyo en efectivo, en dinero, con la potencia que tienen los grupos de presión, en específico el lobby sionista en Estados Unidos. No es casual que de los 650.000 colonos extranjeros que hay en Cisjordania ocupando el territorio palestino, el 10% sea estadounidense y que sigue aumentando, ¿no? Entonces, en ese plano, efectivamente, la penetración sionista en nuestro continente es múltiple, es política, es religiosa y también militar, con el apoyo que se le da a la policía, a la formación del ejército. Recordemos que el comando Jungla que asesinó al comunero Camilo Catrillanca fue entrenado en Colombia por asesores del Mossad. Entonces hay ahí una situación peligrosa para nuestra Latinoamérica, ¿no? Claro, no solo para Colombia y Chile, sino que en todas partes. Yo te puedo recordar, Pablo, creo que en alguna otra oportunidad le hemos tocado, ¿no? De que el Mossad israelí, como considera que cualquier hombre de izquierda es un peligro para el Estado de Israel, sobre todo cuando se trataba de un muchacho de familia judía, pero que fuera de izquierda. Si lo capturaban los servicios de inteligencia, el Mossad israelí inmediato exigía su eliminación física. Entonces, en el Estadio Nacional en Chile, muchos presos políticos recordarán que cuando los torturaban, había asesores israelíes guiando las torturas, Pablo. En Argentina, que había muchos judíos ahí, cientos de judíos de izquierda eran asesinados de forma inmediata por encargo del Estado de Israel. Entonces, el Estado de Israel en América Latina no solo ha sostenido las dictaduras, sino que ha sido un actor de primer orden en el movimiento represivo de la izquierda en América Latina y principalmente en el asesinato de jóvenes judíos. Esa situación de un sionismo enquistado en Latinoamérica, de un sionismo que actúa de la forma que actúa, va generando entonces una presión internacional que imposibilita, por ejemplo, la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Cuál es la situación actual de Palestina
con este tipo de conducta que están teniendo no las sociedades, ¿eh? Los gobiernos, las monarquías, por ejemplo, con todo este proceso que han llamado normalización, Marruecos, el régimen marroquí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es la situación actual de Palestina, Nico? Fíjate, Pablo, que Palestina está en una muy buena situación desde el punto de vista militar, por el desarrollo que han tenido desde que se acercaron al frente de la resistencia. Han obtenido mucho apoyo militar. Desde el punto de vista diplomático, hay una problemática grande con este proceso que tú bien llamas de normalización. Pero los países árabes han traicionado, algunos países árabes, principalmente las monarquías feudales primitivas, han traicionado al pueblo palestino, pero presionados también por Estados Unidos y por Israel. Fíjate que Estados Unidos, por darte un ejemplo, el 17% de la economía norteamericana, imagínate de la cantidad de dinero que estamos hablando, el 17% de la economía norteamericana son capitales saudíes y de Bahrein. Entonces Estados Unidos inteligentemente ha amenazado muchas veces a Arabia Saudita y a Bahrein de obligarlo a una democracia, y detrás viene la amenaza de congelar los fondos de los dineros de ellos. Entonces, estas amenazas de congelar los dineros multimillonarios, son cifras incalculables, Pablo, de los sauditas, de Bahrein, los obligó entonces a normalizar con Israel. Lo mismo hicieron con el reyesuelo extraño, ¿no? Raro, el de Marruecos. Claro, el de Marruecos. Y tenemos el caso de Sudán. Entonces, el chantaje económico, el chantaje político, militar, lo han utilizado para obligarlo a normalizar un lazo con ese estado criminal. Pero han sido gobiernos, familias normalmente. En Arabia Saudita, Bahrein no hay gobierno, hay familias que viven exactamente como el siglo XIV, XV, y ellos son los dueños del territorio. Pero los pueblos se están rebelando. En el caso del pueblo marroquí han salido varias protestas que han sido reprimidas con brutalidad en contra de la normalización con el Estado criminal. Lo mismo, Nico, sí. Dime. Te quiero llevar al tema lo mencionaste tú en la explicación de esto, proceso de normalización con monarquías corruptas, con entidades y regímenes corruptos, pero están los movimientos de resistencia, claro, en Palestina, en Irak, en Siria, en el Líbano. ¿Qué papel cumplen esos movimientos de resistencia, en específico con Palestina? Porque bien sabemos que son movimientos de resistencia que evitan y que combaten a la agresión occidental de los grupos terroristas, pero con Palestina, esos movimientos de resistencia, ¿cómo se dinamiza ese trabajo? Bueno, acá, Pablo, lo que ha ocurrido es que lentamente los reaccionarios árabes y también el enemigo ha llevado a que los palestinos se acerquen cada vez más al frente de la resistencia. Se denomina el frente de la resistencia, tú los conoces muy bien: el Hashd al-Shaabi de Irak, Ansar Allah de Yemen, Hezbollah del Líbano, en Siria el Movimiento Popular Nacional, el gobierno sirio, el gobierno de Irán, y la resistencia palestina como es Hamas y la Yihad Islámica. Yemen también, ¿no? Sí, Ansar Allah de Yemen. Bueno, ellos están, Pablo, entregándole armamento a la resistencia palestina, le han estado enseñando la fabricación de drones, la fabricación de misiles, están apoyando. Y también hay un acuerdo de combate contra Israel. De hecho, el combate contra el Estado ocupante, desde el Golán, Siria va a recuperar su territorio, pero de ahí van a seguir recuperando territorio para devolvérselo al pueblo palestino. Y eso lo saben los sionistas, y saben que no van a poder defender el Golán. Entonces ellos están aterrados porque además, antiguamente, Pablo, los árabes tenían una deficiencia tecnológica y en calidad de armamento que era muy grande. Pero hoy en día esa diferencia se acortó mucho. Ya la resistencia palestina recibió armamento muy bueno. Fíjate que el armamento que está recibiendo, que le entregaba Israel y que le entregaba Estados Unidos a los terroristas en Siria, cuando ese armamento era recuperado,
se lo están entregando a los palestinos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay milicias que están combatiendo, como la Fatimiyun, como los que ya te mencionamos, ¿no? Que ellos consideran, tú sabes, a la mezquita Al-Aqsa como el tercer lugar más sagrado del Islam. Entonces ellos también sienten que recuperar el territorio que está siendo mancillado por el sionismo criminal es un deber también, además de ser humano, un deber religioso. Por lo tanto, ellos están embarcados junto con los palestinos en la recuperación de Jerusalén. Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Sudán, Marruecos han traicionado al Islam, han traicionado a sus propios pueblos, han traicionado a su religión, Pablo. Pero, Nico, sí, dime. mira, nos queda muy poquito. Mi director, y tú sabes de directores que son como Pepe Grillo, que ¿no? Nos da una hora. Te quiero llevar finalmente a nuestro país. ¿Ah? Sí. O sea, vamos a hacer casi un viaje como el que hiciste cuando eras pequeño, ¿no? Vamos a salir de Palestina, Medio Oriente. vamos a cruzar el Mediterráneo, el Atlántico y llegamos a Chile. Y quiero dedicar estos poquitos minutos que nos quedan a el sionismo en Chile. Y cómo se expresa y qué peligro reviste para el país. Bueno, tú sabes muy bien, Pablo, que los sionistas infiltran cualquier cosa. Pues lo hacen con el poder del dinero y tal como decía Napoleón, ¿no? Todo hombre tiene su precio, hay que saber cuál es. Entonces hay parlamentarios que se han vendido al sionismo, hay políticos de todo tipo que se han vendido al sionismo. El sionismo ha penetrado partidos como el PPD. El PPD está lleno de sionistas. Incluso Renovación Nacional tiene sionistas. El Partido Socialista, ¿para qué te digo? El Partido Demócrata Cristiano, bueno, afortunadamente Gabrielito ya no existe, ¿no? Eso ya, Gabriel Silver te refieres tú. sí, menos mal, afortunadamente perdió la elección y para afuera. Menos mal, pues ya no puede seguir siendo financiado por el Estado. Seguramente ahora su esposa tendrá que mantenerlo un tiempo. Pero el tipo ya no. Niño que venga desde las tierras ocupadas, ¿no? Que seguramente ahí le va a llegar mucho. Entonces, Pablo, el sionismo tiene un control muy grande en Chile de prensa, tiene un control de los partidos políticos y tiene control a través del dinero de políticos emergentes. Mucho político emergente ha sido cooptado por el dinero sionista, Pablo. Entonces, la penetración sionista a través de la época del primer gobierno de Piñera, el Ministerio de Defensa haciendo tratados de asistencia y de ayuda militar con el Estado de Israel, la compra de armamento represivo, las bombas lacrimógenas, el gas venenoso que utiliza el Zorrillo, todo es comprado en Israel, Pablo. Chile le fabrica piezas de armas a Israel y así sucesivamente. Cosa que en Chile espero que un gobierno más democrático, un gobierno distinto lo prohíba, ¿no? Porque no pueden estar Chile fabricándole armas a una potencia que ocupa el territorio de otro país, que asesina todos los días a sus hijos. Así que en América Latina y en Chile se da exactamente la misma imagen, Pablo. Dominan por medio del capital financiero. No te olvides que el 90% de la banca mundial es controlada por judíos sionistas. Entonces imagínate el poder que tienen. Cómo colocan de rodillas a los gobiernos y a políticos que se colocan de rodillas rápidamente. ¿Ah? Así es. Nico, lamentablemente estamos llegando al final de este café, porque es el tiempo suficiente para que el café no se enfríe. Entonces quiero entrechocar nuestros tazones en la virtualidad, agradecer tu presencia en el programa y despedirnos con la imagen de tu llave del retorno, Nico, que me parece una imagen muy fuerte, muy potente, esa imagen que representa, que es el símbolo del retorno, que es una exigencia, no es un deseo, es una exigencia el retorno. Y en ese plano, agradecer a nuestros televidentes, agradecerte a ti, Nico Lajadua, analista, tiene un programa en Radio Portales de Valparaíso que lo invito a escuchar,
un analista permanente en Hispan TV, en Telesur, en Mundo Sputnik y otros medios donde solemos coincidir. Agradecer enormemente este privilegio de contar contigo en un café aquí en Segundo Paso Conosur, Nico. Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. Siempre un agrado conversar contigo y compartir experiencia y vivencia. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Nico. Bueno, amigos y amigas, y ha sido Nicolás Jadua, un agrado, un placer y un honor compartir con Nicolás este café virtual, pero café al fin, en Segundo Paso Conosur, e invitarlos a una próxima emisión con otro invitado. Ustedes han tenido la posibilidad de escuchar hombres y mujeres de distintas profesiones, ámbitos, pero todos con algo interesante, valioso y rico que decir. Así que muchas gracias, nos encontramos en una próxima emisión en un café en Segundo Paso Conosur.